Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Reyes, capítulo 18. Elías regresa a ver a Acab. Vamos a orar. Eterno y bondadoso Dios, te agradecemos, Padre, porque tú eres un Dios perdonador, misericordioso, grande en fidelidad, y constantemente nos muestras el camino seguro por el cual debemos transitar. Por eso hoy te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, para que al mirar la palabra de Dios y estudiar el capítulo correspondiente para hoy, Él pueda guiarnos en el entendimiento de conocer cuáles son tus planes para nuestra vida. Gracias, Señor, por acudir en auxilio de nuestra débil fe. Te necesitamos, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En esta sección del libro de Reyes, el personaje central es el profeta Elías, quien siendo llamado por Dios es quien se presenta ante el rey Acab y le dice que no va a llover hasta que él diera la orden. Esto Dios lo ordenó para que Israel comprendiera que Baal no es nada, y quien hace salir el sol y la lluvia es Él, el eterno, único y poderoso Dios. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 15 y es el encuentro de Elías con Abdías. Leamos los versículos 1 y 2. Pasó mucho tiempo y 3 años después llegó palabra de Jehová a Elías diciendo: Ven, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. En Samaria el hambre era grave. Habían pasado más de 3 años. Según el cómputo de esta sequía, eran 3 años y 6 meses. La palabra de Elías y la sequía les recordaba constantemente que Dios es soberano y que los ídolos no sirven de nada. Durante este tiempo, Elías esperaba que el pueblo reaccionara y volviera a Dios. Se estaba evidenciando más el poder de Dios. Pero Elena de White comenta: durante los largos años de sequía y hambre, Elías rogó fervientemente que el corazón de Israel se tornase de la idolatría a la obediencia. Pacientemente aguardaba el profeta mientras que la mano del Señor apremiaba gravosamente la tierra castigada. Mientras veía multiplicarse por todos los lados las manifestaciones de sufrimiento y escasez, su corazón se agobiaba de pena y suspiraba por el poder de provocar una presta reforma. Pero Dios mismo estaba cumpliendo su plan, y todo lo que su siervo podía hacer era seguir orando con fe y aguardar el momento de una acción decidida. Libro Profetas y Reyes, página 97. Ahora el Señor le ordena que Elías se presente al rey Acab. Había pasado suficiente tiempo y se evidenciaba por toda parte que la profecía se había cumplido. Por su parte, el rey Acab había proferido una orden de búsqueda contra Elías con el objeto de darle muerte, pero tal empresa había fracasado. Dios lo había ocultado de tal manera que no fue hallado. El autor añade un comentario: en Samaria el hambre era grave. La situación era desesperante. No había agua, las plantas marchitas, las cosechas de trigo y cebada que conforman la alimentación básica escaseaba, el resultado de haberse alejado de Dios. Sin embargo, el pueblo no se arrepintió. Entra en escena un personaje interesante. Leamos los versículos 3 y 4. Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era temeroso de Jehová, pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. El personaje que se presenta es Abdías,
quien era mayordomo de la casa real. Trabajaba para Acab, pero este hombre no compartía el proceder del rey. Abdías significa siervo de Jehová. El carácter de este hombre estaba en armonía con el significado de su nombre. Es notable que el rey conservara en su cargo tan importante a un hombre a quien reconocía como siervo del Señor. Con todo, Acab sabía que este hombre, que era tan fiel a Dios, también sería fiel en administrar los asuntos de la casa real. Ahora, debido a la sequía, el odio hacia los siervos del Señor hizo que Jezabel diera muerte a muchos profetas del Señor. Es evidente que los profetas aquí mencionados eran miembros de la escuela de los profetas. Era un grupo de eruditos profetas y predicadores profetas que originalmente se prepararon bajo la dirección de los profetas como Samuel, como Elías, y se dedicaron a la promulgación del mensaje de una vida correcta y santa. Ahora los profetas estaban en peligro y Abdías, un hombre que es fiel al Señor, decide ocultar a 100 de estos profetas para protegerlos de la terrible persecución desatada por Jezabel. El pueblo de Israel, en vez de reconocer su pecado, desata su furia contra los siervos del Señor. Abdías es un ejemplo que en un ambiente idólatra no es excusa para vivir lejos de Dios. Se puede ser fiel a Dios en medio de las circunstancias más difíciles para la fe. El Ellen de White comenta de Abdías lo siguiente: durante la apostasía de Israel, Abdías había permanecido fiel. El rey, su señor, no había podido apartarle de su fidelidad al Dios viviente. Libro Profetas y Reyes, página 101. Nada justifica nuestra decisión de apartarnos del Señor. En estas circunstancias de sequía, el hambre era muy fuerte en Samaria. Acab estaba preocupado y decidió ir a buscar pasto para las bestias. Versículos 5 y 6. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso encontramos pasto con que conservar con vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue solo por otro. Es evidente que mucho después de que se habían secado los ríos, algunos arroyos eran alimentados por manantiales que recibían su caudal de las nieves del Líbano y continuaban fluyendo durante la cálida estación seca cuando no había lluvia. Pero el hecho de buscar alimentos para los caballos en sí no era malo, sino que no mostraban la misma preocupación para tratar de mitigar el sufrimiento del pueblo a quien como rey estaba sirviendo. Ser rey en Israel no era para ser una persona implacable o un tirano, sino un siervo de Dios y de su pueblo. Acab no estaba haciendo lo correcto. Bueno, lo cierto es que debido a la escasez de agua, las fuentes no abundaban, debían dividirse para poder abarcar la mayor cantidad de terreno. Esta inspección personal del país hecha por el rey y uno de sus principales funcionarios muestra el difícil aprieto en que se encontraba Israel debido a la sequía. Entonces Abdías se encuentra con Elías. Leamos los versículos 7 hasta el 15. Cuando Abdías iba por el camino se encontró con Elías. Al reconocerlo se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú Elías, mi señor? Yo soy. Ve y dile a tu amo: aquí está Elías. Respondió él. Abdías contestó: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová, tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscarte, y cuando respondía: no está aquí, hacía jurar a reinos y a naciones que no te habían hallado. Y ahora tú dices: ve y dile a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá pues que cuando yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y cuando yo vaya a dar la noticia a Acab, él no te hallará y me matará. Pero tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No le han contado a mi siervo lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová y que escondía en cuevas a 100 de los profetas de Jehová, de 50 en 50, y los mantuve con pan y agua?
Y ahora dices tú, ve y dile a tu amo, aquí está Elías, ¿quieres que me mate? Elías le dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante él. Cuando Abdías seguía la orden del rey Acab para buscar fuentes de agua, para su sorpresa se encuentra con Elías. Y allí muestra la notable humildad de Abdías ante la presencia del profeta. Este hace la reverencia, pero la reverencia era para con Dios. Abdías era uno de los principales funcionarios del reino, pero se reconocía como un siervo o esclavo ante el mensajero del Señor. Entonces le hizo la pregunta, no para obtener información, sino debido a la sorpresa. ¿Estás aquí cuando el rey te ha estado buscando todos estos años por todo el país? Entonces Elías le ordena que vaya donde su amo, es decir, el rey Acab, y le debía decir que había encontrado a Elías, y si así lo deseaba el rey, podía ir al encuentro del profeta. Abdías, al escuchar lo que Elías le ordena hacer, le hace una referencia a que para él esa no es una buena opción, debido a que Acab lo ha buscado en varios lugares. Habían muchos reinos pequeños no muy lejos de Israel. Hubiera sido natural que alguien que debía huir para salvar la vida se exiliara en algunos de esos estados cercanos. Acab no solo lo buscó a Elías en su propio país, sino que se había preguntado por él en todos los países vecinos sin obtener respuesta positiva. Ahora resulta que se presenta ante este rey malvado y le dice, mire, allí encontré a Elías, y el Señor, quizás por protección del propio Elías, se lo lleva, y Abdías quedaría en una situación de riesgo. Y no solo pondría en riesgo la vida de Abdías, sino también la de los 100 profetas que tenía escondidos y a quienes alimentaba. Pero Elías le afirmó que él se presentaría ante el rey. Bajo un especial juramento le aseguró a Abdías que él no se escaparía, sino que vería al rey. La siguiente sección, entonces, es el encuentro de Elías y Acab, versículos 16 al 19. Leamos. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, le dio aviso, y Acab fue a encontrarse con Elías. Cuando lo vio, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Él respondió, yo no he perturbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Manda pues ahora a que todo Israel se congregue en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Abdías llega ante la presencia del rey Acab y le da la noticia que en su búsqueda providencialmente se encontró al profeta Elías y que estaba allí esperando para que el rey fuera ante él. Esta noticia debió perturbar a Acab. Tenía temor de encontrarse con Elías, pero el rey tuvo que ir ante Elías, no Elías ante el rey. Elena de White describe ese encuentro de la siguiente manera. Con asombro mezclado de terror, el rey oyó el mensaje enviado por el hombre a quien temía y aborrecía, a quien había buscado tan incansablemente. Bien sabía que Elías no expondría su vida con el simple propósito de encontrarse con él. ¿Sería posible que el profeta estuviese por proclamar otra desgracia contra Israel? El corazón del rey se sobrecogió de espanto. Recordó cómo se había desecado el brazo de Jeroboam. Acab no podía dejar de obedecer a la orden, ni se atrevía a alzar la mano contra el mensajero de Dios, de manera que, acompañado por una guardia de soldados, el tembloroso monarca se fue al encuentro del profeta. Esto está en Profetas y Reyes, página 102. El rey fue al profeta, no el profeta al rey. Acab comprendía que Elías, en primer lugar, era leal y servía a aquel que es mayor que un rey terrenal, y por eso el rey se vio obligado a ir al hombre cuya vida buscaba. Sabía muy bien que el profeta no había estado de acuerdo con ese extraño encuentro para entregarse en las manos del rey. El rey, y no el profeta, hizo frente a ese encuentro con temor,
aunque el rey estaba acompañado por una poderosa guardia personal de soldados y el profeta solo tenía la defensa de Dios. Era grande la turbación de Israel y en el fondo de su conciencia Acab comprendía cuál era la causa, pero el culpable siempre trata de rehuir la responsabilidad del mal que provoca. Acab procuró acusar a Elías por la maldición que había hecho y que había herido al país. Uno de los mayores males del pecado es que siempre procura confundir las cosas, rehúsa llevar la culpa de la dificultad que ocasiona y aún procura que parezca que el justo y no el inicuo es responsable por la desgracia del hombre. Elena de White explica lo siguiente al decir: los que rehúsan aceptar el reproche y ser corregidos manifestarán enemistad, maldad y odio contra el instrumento que Dios ha empleado. No dejarán de usar ningún medio para proyectar un estigma sobre quien le llevó el mensaje. Como en el caso de Acab con Elías, creerían que el siervo de Dios es el estorbo, la maldición. Dijo Acab: ¿eres tú el que turbas a Israel? Esto está en la Review Herald del 8 de enero del año 1884. Elías responde a la acusación de Acab diciendo que realmente no es él, sino Acab y toda su familia y todos los gobernantes de Israel los que han llevado al pueblo a desconocer al verdadero Dios. Elías debía llevarlo a entender que todo lo que está pasando es debido a que el pueblo de Israel ha desobedecido los mandamientos de Dios. Sirviendo a Baal, han seguido la senda de una felicidad solo aparente. Buscando la vida, encontraron la muerte. Buscando el gozo, encontraron dolores y desgracias. Buscando paz y prosperidad, encontraron dificultades y ruina. Hoy se necesita hombres que sean capaces de llamar al pecado por su nombre, que levanten la bandera de la verdad y demostrar por su vida y por sus convicciones cuál es la senda que conduce a la vida. Entonces, Elías es quien da las órdenes en nombre del Señor. El rey no tiene fuerza, siente temor ante la presencia del profeta y lanza el desafío que todos los sacerdotes de Baal y de Acera, que suman alrededor de 850, que eran alimentados por la corte real, por la reina Jezabel, que vinieran al encuentro de Elías en el monte Carmelo, un lugar visible en el que todos podrían venir a ver tal anuncio. Llegamos a la tercera sección de este capítulo, que son los versículos 20 al 40, y es el desafío planteado por Elías y los sacrificios en el monte Carmelo. Leamos el versículo 20. Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Este es un cuadro interesante porque quien da las órdenes aquí no es el rey, sino el profeta Acab, que sale de la presencia de Elías y manda a convocar a todos los sacerdotes de Baal y Astarte, a todos los soldados y a todos los que deberían venir a ese encuentro. Elena de White dice: la orden fue dada por alguien que parecía estar en la misma presencia de Jehová, y Acab obedeció enseguida, como si el profeta fuese el monarca y el rey un súbdito. Se mandaron veloces mensajeros a todo el reino para ordenar a la gente que se encontrase con Elías y los profetas de Baal y Astarte. En toda ciudad y aldea el pueblo se preparó para congregarse a la hora señalada. Mientras viajaban hacia el lugar de designio, había en el corazón de muchos presentimientos extraños. Iba a suceder algo extraordinario. De lo contrario, ¿por qué se los convocaría en el Carmelo? ¿Qué nueva calamidad iba a caer sobre el pueblo y la tierra? Libro Profetas y Reyes, página 106. Cuando estaban allí reunidos, entonces el profeta presenta el gran desafío. Leamos los versículos 21 al 24. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías siguió hablándole al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero que no le prendan fuego.
yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre leña y tampoco le prenderé fuego. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda por medio del fuego, ese es Dios. Bien dicho, respondió todo el pueblo. El pueblo de Israel estaba en una encrucijada. ¿Rechazaría para siempre al Dios que había establecido como un pueblo separado y aceptaría a Baal como su amo y señor? Si Jehová era Dios, era él quien debía ser adorado. Si Baal era Dios, pues debían obedecerle. Se presentó la exhortación y se le dio oportunidad al pueblo para que se expresara. Pero habían sido tantos años de idolatría, tantos reyes que inducían a la idolatría, que eran incapaces de distinguir entre lo falso y lo verdadero. El pueblo guardó silencio. Nadie se identificó como defensor de la adoración al Dios verdadero. Elías enfatizó que entonces estaba solo. Miren el comentario de Elena de White. Frente al rey Acab y a los profetas, y rodeado por las huestes congregadas de Israel, estaba Elías de pie, el único que se había presentado para vindicar el honor de Jehová. Aquel a quien todo el reino culpaba de su desgracia, se encontraba ahora delante de ellos, aparentemente indefenso, en presencia del monarca de Israel, de los profetas de Baal, los hombres de guerra y los millares que le rodeaban. Pero Elías no estaba solo. Sobre él y en derredor de él estaban las huestes del cielo que le protegían, ángeles excelsos en fortaleza. Libro Profetas y Reyes, página 107. Entonces Elías lanza allí el desafío: traigan 2 bueyes, se edificarán 2 altares, uno de esos bueyes se escogería para que lo sacrificaran a Baal y el otro sería sacrificado a Jehová. Pero nadie debía prender fuego a esos sacrificios. Que el Dios verdadero sea quien haga descender fuego del cielo y queme los sacrificios. Entonces, ese Dios que responda es al Dios que deben servir. Y al pueblo le pareció bien el desafío. Sigamos leyendo los versículos 25 al 29. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. Invocad luego el nombre de vuestros dioses, pero no le prendáis fuego. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían: Baal, respóndenos. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera. Entre tanto, ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho. Hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad con voz más fuerte, porque es un Dios. Quizás esté meditando, o tenga algún trabajo, o se haya ido de viaje. Tal vez esté durmiendo y haya que despertarlo. Seguían ellos clamando a gritos y se hacían cortes, conforme a su costumbre, con cuchillos y con lancetas, hasta que les chorreaba la sangre. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera ni escuchara. Es interesante que Elías le da a los sacerdotes de Baal y Asera para que sean los primeros en ofrecer el sacrificio y en clamar a Baal para que, siendo que se decía que él era el dios de las tormentas, del agua, pues para él no sería entonces difícil hacer descender fuego del cielo. Los profetas de Baal aceptaron el desafío, armaron el altar, sacrificaron el buey y comenzaron los ritos y ceremonias acompañados de danzas y varios rezos. Pero Baal no respondía, porque es que Baal es fruto de la imaginación humana. De todos modos, Elías debía estar alerta para que en medio de esos rituales estos 850 sacerdotes no introdujeran un fuego falso. Se dice que esas prácticas a veces iban acompañadas por manifestaciones del poder demoníaco, y sin duda se esperaba que por ese medio hubiese fuego, pero el Señor intervino, retuvo a Satanás y sus ángeles y no hubo fuego. Elena de White comenta: mientras continuaban sus frenéticas devociones, los astutos sacerdotes procuraban de continuo idear algún modo de encender un fuego sobre el altar y de inducir al pueblo a creer que ese fuego provenía directamente de Baal. Pero Elías vigilaba cada uno de sus movimientos, y los sacerdotes, esperando con
contra toda esperanza que se les presentase alguna oportunidad de engañar a la gente, continuaban ejecutando sus ceremonias sin sentido. Libro Profetas y Reyes, página 109. El enemigo de las almas estaba desesperado, su disfraz sería quitado, quería intervenir, pero Dios no se lo permitió. Miren lo que sigue diciendo Elena de White en el mismo libro. Gustosamente habría acudido Satanás en auxilio de aquellos a quienes había engañado y que se consagraban a su servicio. Gustosamente habrían mandado un relámpago para encender su sacrificio, pero Jehová había puesto límites y restricciones a su poder, y ni aun todas las artimañas del enemigo podrían hacer llegar una chispa al altar de Baal. Esto está en la página 110. Como el tiempo pasaba, la mañana terminó y no había evidencia del poder de Baal, entonces Elías comenzó a burlarse de ellos para mostrar su insensatez. Elías se burlaba de ellos diciendo: «Gritad con voz más fuerte, porque es un Dios, quizás esté meditando, tenga algún trabajo, se haya ido de viaje, tal vez esté durmiendo y hay que despertarlo». Entonces comenzaron estos sacerdotes a sajarse, a herirse, tanto que ya chorreaba la sangre, mostrar profunda contrición a Baal, pero la respuesta no llegó. Era evidente que Baal no era el Dios verdadero. Cuando ya los sacerdotes estaban agotados en su labor infructuosa, entonces llegó el turno de Elías. Versículos 30 al 39. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: «Acercaos a mí». Todo el pueblo se le acercó, y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: «Israel será tu nombre». Y edificó con las piedras un altar al nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: «Llenad 4 cántaros de agua y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña». «Hacedlo otra vez», dijo, y lo hicieron otra vez. «Hacedlo la tercera vez», dijo de nuevo, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: «Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón vuelva a ti». Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Ha llegado el momento. Elías llama al pueblo y hace algo muy significativo del cual podemos tomar muchas aplicaciones. Restaura el altar de adoración a Jehová, porque había sido olvidado y descuidado. Se necesita restaurar el altar de oración, el altar familiar, el altar del encuentro personal con Dios. Es necesario volver a edificar ese altar en nuestro círculo familiar y congregacional. Elías toma 12 piedras del altar y lo edifica. Por supuesto que los sacerdotes de Baal y de Acera están enojados, tienen odio por el profeta que los había traído a una situación tan extrema. Pero Elías en silencio hace su obra. Y una vez termina de edificar el altar, sacrifica el animal, coloca sus partes en el altar y hace zanjas. Y piden ahora algo insólito: 12 cubetas de agua. El agua escaseaba, pero consiguieron agua allí y la echaron sobre el holocausto. El agua corría en abundancia. Era imposible para un hombre encender fuego en esas circunstancias. No era algo que Elías podía hacer. No era algo que un soldado podía hacer. No había forma que ese altar fuera a arder. Y en ese momento, ante la multitud de espectadores, Elías sencillamente se postra ante el Señor. No necesita ningún tipo de manifestación externa. No necesita ninguna otra obra. Solo se postra y adora al Señor. Y le pide al Eterno que manifieste su poder para que el mundo entienda quién es el verdadero Dios. En palabras de Elena de White, dice:
Apenas acabó Elías su oración, bajaron del cielo sobre el altar llamas de fuego como brillantes relámpagos y consumieron el sacrificio, evaporaron el agua de la trinchera y devoraron hasta las piedras del altar. El resplandor del fuego iluminó la montaña y deslumbró la multitud. En los valles que se extendían más abajo, donde muchos observaban suspensos de ansiedad los movimientos de los que estaban en la altura, se vio claramente el descenso del fuego y todos se quedaron asombrados por lo que veían. Era algo semejante a la columna de fuego que al lado del Mar Rojo separó a los hijos de Israel de la hueste egipcia. Libro Profetas y Reyes, página 112. La evidencia es clara. Jehová es el verdadero Dios. Hizo algo que humanamente es imposible hacer. La gente llegó a entender cuán vano es adorar a dioses falsos. Se dan cuenta que le han dado la espalda al Dios verdadero. Entonces viene la sentencia de muerte contra los falsos sacerdotes. Versículo 40. Entonces Elías les dijo: apresad a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Ellos los apresaron y Elías los condujo al arroyo Cisón y allí los degolló. Elías no iba a permitir que el celo del pueblo se malgastara en meras palabras. Les requirió que mostraran su conversión y convicción por medio de hechos que podían traer sobre el pueblo la ira de la impía reina, pero que una vez realizados significarían que la nación había roto con la causa de Baal. Como resultado de las maravillosas manifestaciones de aquel día, la multitud había reconocido que Jehová es Dios. Solo los sacerdotes de Baal habían rehusado arrepentirse. La ejecución sumaria de esos sacerdotes, realizada por Elías, una terrible venganza, pero era necesaria, pues mostraba la indignación de Dios contra los que persistieron en la rebelión y que están dispuestos a corromper y desmoralizar a todo el pueblo movidos por intereses egoístas. La sentencia contra ellos sirvió de ejemplo y de advertencia. No se puede jugar con Dios, y una terrible retribución aguarda a todos los que desean vender su alma a cambio de la corrupción del mundo. Y entonces llegamos al final de este impresionante capítulo, y es la oración de Elías pidiendo que volviera a llover sobre la tierra de Israel. Versículos 41 hasta el 46. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso el rostro entre las rodillas. Luego dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo: no hay nada. Pero Elías le ordenó de nuevo: vuelve 7 veces. A la 7ª vez el criado dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Elías dijo: ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te lo impida. Entre tanto aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo un gran aguacero. Subió su carro, Acab, y se fue a Jezreel, pero la mano de Jehová estaba sobre Elías, que se ciñó la cintura y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Esta también es una parte impresionante de la historia de Elías. El profeta había dicho a Acab que no iba a llover a menos que él lo dijera. Ahora le dice a Acab: ve y come porque viene la lluvia. Ya se siente el ambiente de lluvia. ¿Saben? El sonido no estaba en los oídos del profeta, sino en su corazón. Por fe sabía que estaba por llover. El arrepentimiento del pueblo había suprimido el motivo del castigo, y Elías se dio cuenta de que estaban por caer las lluvias por tanto tiempo anheladas. Elías vivía una vida de fe y de oración. Cuando Dios lo envió para que anunciara la sequía, sabía que eso se cumpliría exactamente de acuerdo con la palabra del Señor. El mismo espíritu que le había puesto en los labios la primera predicción, ahora le dio la otra. Entonces Elías fue a orar por el descenso de la lluvia. Cuando oró para que descendiera fuego del cielo, Dios respondió inmediatamente. Pero ahora Dios no responde inmediatamente. 7 veces el siervo tuvo que ir a mirar si había nubes de lluvia. La fe del profeta fue probada. Además, que Elías debía entender que quien debía recibir la gloria sobre este acto era el Dios eterno, no él como profeta. Elena de White comenta:
El siervo vigiló mientras oraba Elías. 6 veces volvió de su puesto de observación diciendo: no hay nada, no hay nube, no hay señal de lluvia. Pero el profeta no se entregó al desánimo. Prosiguió repasando su vida para ver dónde habían fallado en honrar a Dios. Confesó sus pecados y así continuó afligiendo su alma delante de Dios mientras vigilaba para ver si había una señal de que su oración había sido contestada. Mientras escudriñaba su corazón, se sentía cada vez más pequeño, tanto en su propia estimación como a la vista de Dios. Le parecía que no era nada y que Dios era todo. Y cuando llegó al punto de renunciar al yo, entre tanto que se aferraba del Salvador como su única fortaleza y justicia, vino la respuesta. Apareció el siervo y dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Esto está en la Review Herald del 26 de mayo del año 1891. Cuando ve esa pequeña nube, para Elías era suficiente para entender que Dios cumpliría su promesa y envió su mensajero a Acab, y entonces comenzó a llover torrencialmente. Dios había obrado y no quedaba ninguna evidencia de que Él es el verdadero Dios. Apreciados amigos y hermanos, Dios ha manifestado su amor tan claramente que no debemos dudar que Él es el verdadero Dios que obra con misericordia y poder. Ha llegado entonces la hora de restaurar nuestra vida espiritual. Ha llegado el momento de restaurar nuestra relación con Dios, nuestra vida devocional. Es hora de levantar el altar familiar y de dar a Dios el primer lugar en nuestra existencia. Es tiempo de buscar al Señor y entregar toda la vida a Él. Dios espera con los brazos abiertos. Ven a Él y no tardes más. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.